Y lo habíamos comentado durante esta jornada. Hace 30 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que el 3 de diciembre sería el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Hoy, a más de 5 años que se promulgara la Ley de Inclusión Laboral en Chile, abordaremos los resultados del estudio de evaluación de impacto y procesos de esta norma. Ya estamos justamente conectados, ya estamos para hablar de este tema con Ingrid Rojas, gerenta de Pacto de Productividad Chile. ¿Cómo estás, Ingrid? Lo primero es saludarte en esta hora de la tarde y hablar justamente de la importancia que ha tenido esta ley y, según el informe, ¿qué es lo más positivo que podemos rescatar ya a 5 años de su implementación, Ingrid? Hola Rodrigo, muchas gracias por la invitación a este espacio. Sí, efectivamente hoy día en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una excelente noticia para el ecosistema de inclusión laboral para personas con discapacidad. Como bien decías tú, después de 5 años de promulgada la ley, es que tenemos este estudio que nos revela, yo creo que un hallazgo importante es que hay un 22,5% de más personas con discapacidad trabajando en las empresas. Hay un efecto positivo respecto a la ley y, por supuesto, un tremendo desafío por delante, porque también hay que decir de que lo que revela el estudio de impacto, el estudio de evaluación de impacto, es que las empresas, entre más grandes son las empresas, más probabilidades hay que vayan cumpliendo la ley. También hay que decir de que este aumento está más bien en la reconversión de las empresas de las personas con discapacidad que trabajan dentro de las empresas. Entonces, no se atribuye a nuevos contratos, sino más bien a personas con discapacidad que las empresas en el fondo han formalizado dentro de las mismas organizaciones. Entonces, también eso implica seguir trabajando para poder aumentar, digamos, el cumplimiento. Sin embargo, o sea, con lo que te estoy diciendo, Sí. y yo diría que el impacto más importante es que es positivo, es que la tendencia es a ir mejorando, es positivo, y también un hallazgo importante es que los contratos indefinidos también han aumentado en relación a las personas con discapacidad. Un tema pendiente también es la brecha, todavía existe una brecha de salario entre las personas con discapacidad y sin discapacidad. Eso también es un hallazgo que revela el estudio. Sí, eso mismo. ¿Cómo han respondido, según este estudio, las empresas a esta ley? Porque marcábamos que las más grandes es más fácil que la puedan cumplir de buena manera, pero ¿cómo han respondido en la aplicación y también en el ir avanzando en esta ley? Bueno, yo diría que cuando hay una ley siempre es como es una obligación, digamos, y por eso que yo creo que la ley es como el desde, o sea, es la base, ¿verdad? Entonces, claramente hay una obligación de cumplirla. Pero por supuesto que no alcanza con tener una ley. O sea, cuando hablamos de inclusión laboral para personas con discapacidad, necesitamos también que hayan buenas prácticas, que también hayan especialistas, intermediadores que puedan acompañar a las empresas en el proceso de inclusión. Y yo diría que ese es un proceso en el cual se está avanzando. Yo creo que el país tiene organizaciones que tienen una trayectoria muy importante en este tema y especialistas, digamos, en eso. Y por otro lado, las empresas yo creo que también han ido como mejorando, digamos, la experiencia, porque se han ido aprendiendo, han ido integrando estas prácticas, y también hay que decirlo que esto es un proceso de mediano a largo plazo, o sea, también es un proceso de cambio cultural. Entonces, no solamente tiene que ver con lo que pasa dentro de las empresas, tiene que ver con lo que pasa en la sociedad en su conjunto, en todas las organizaciones, y eso también involucra, por supuesto, al Estado, ¿verdad? Al Estado con lo que le corresponde, a las empresas, como bien dices tú, que tienen que cumplirla, y a los empleadores más bien, porque también hay que decirlo que no son solo las empresas privadas, también los empleadores también están dentro del ámbito público, donde ahí también hay una tremenda deuda en relación al cumplimiento de la ley. Me tomo inmediatamente tu palabra, Ingrid, en cuanto a la deuda y, según este informe, ¿dónde nos falta? ¿Qué es lo más urgente a mejorar y a perfeccionar de esta ley? ¿A dónde nos vamos para mejorar? Mira, el estudio además, aparte tiene como dos líneas, como al inicio tú mismo lo presentaste, tiene
una parte que es más de impacto, más cuantitativo, que es lo que yo te contaba como de los hallazgos, pero también hay una parte que tiene que ver con la evaluación de los procesos. Y ahí hay varias recomendaciones que por supuesto que hay que poner sobre la mesa y discutir, ¿verdad?, en relación a cómo ir perfeccionando el sistema. Por ejemplo, yo creo que un tema relevante es perfeccionar o fortalecer más bien el rol que tiene la Dirección del Trabajo en relación a la fiscalización de esta misma ley, digamos, porque yo creo que eso es súper importante para poder ir avanzando y tener más información, tener información más fidedigna. También ahí se propone tener un observatorio de discapacidad y de inclusión dentro de las recomendaciones que hace la evaluación de procesos. También generar portales más accesibles, por ejemplo, en relación a los empleos públicos, que de hecho ya se está trabajando en eso, y también en la Bolsa Nacional de Empleo, que también hay un proyecto muy interesante, que de hecho nosotros estamos trabajando también con ellos, para que también sean accesibles las ofertas de trabajo y que las personas con discapacidad puedan acceder a estos empleos. Hay varias recomendaciones en el estudio, muy interesante, y como digo, en realidad también generar incentivos para que se genere este cumplimiento, porque también yo creo que no solamente tiene que ser una obligación, sino que, o sea, si bien lo es, también tiene que haber incentivos para que las empresas y los empleadores, como te decía, se den cuenta que las personas con discapacidad tienen un talento igual que todas las personas, digamos. Entonces hay que buscar cuáles son esas competencias, esos perfiles, para poder ir en el fondo respondiendo a las demandas que tienen las empresas. Entonces yo creo que es un camino. El estudio te da muchas posibilidades de recomendaciones, como te decía, pero yo creo que ahí hay que hacer, y un poco el rol de nosotros como Pacto de Productividad, de tener esta conversación entre el Estado, los empleadores o la empresa privada y también la sociedad civil. Y por supuesto, la organización y las personas con discapacidad que tengan un rol protagónico en todo lo que se desarrolla en relación a este tema. 5 años de la promulgación de la Ley de Inclusión Laboral en Chile. Estamos justamente conversando, ustedes lo ven, con Ingrid Rojas, gerenta de Pacto y Productividad Chile. Dentro de este informe también destaquemos también lo más positivo que se ve por parte de las empresas y también de las personas que se han visto beneficiadas. ¿Cuál es el punto que tú destacarías como que nos tiene que poner contentos y animar a ir por ese siguiente paso, que es lo que nos comentabas hace algunos minutos? Yo creo que lo que nos tiene que poner contentos es que el estudio revela de que hay una tendencia positiva al cumplimiento, porque también, y de hecho el estudio se hizo, bueno, la metodología del estudio de evaluación de impacto, que tiene que ver con un tema más complejo a lo mejor de explicarlo, que es como de regresión, etcétera, pero el punto de corte que tenía que ver también después de la promulgación desde el 2018 en adelante, justamente se juntó con el tema de la pandemia. Y entonces también para nosotros era muy importante, más que los números en particular, era ver cuál era la tendencia. Y la tendencia es positiva. Estamos avanzando y yo creo que esa es la buena noticia. Y yo creo que las empresas también, como digo, como el otro estudio es complementario, el de procesos, también revela de que hay prácticas que sí se están desarrollando. Por supuesto que hay muchos desafíos y donde, como lo que tú dices, dónde poner el foco. Yo creo que el Estado, por ejemplo, tiene un rol muy relevante. O sea, el Estado, si tú me preguntas así como ya desde en lo que es los próximos pasos, yo creo que están las condiciones, porque también el Estado ha tenido o sea, ha podido tomar conciencia de la importancia no solamente de la ley, sino que del rol que tienen que jugar. Y hoy día se están desarrollando una serie de medidas y desarrollando planes, y también existe la disposición y la voluntad para ir avanzando. Yo creo que estamos en un momento súper importante, y a 5 años de la promulgación de la ley, yo creo que tenemos un camino que están las condiciones para seguir avanzando. Además, tú sabes que sí, ahora en noviembre se promulgó la ley que complementa la ley de inclusión laboral, que es la 21275, que es la ley donde cada empresa tiene que tener un gestor de inclusión, que es un cargo particular que tiene que articular todo este tema dentro de la empresa.
Entonces también ahí hay un desafío importante para las empresas porque hoy día se tienen no solamente a hacer cargo desde la perspectiva más global, sino que tienen que tener a una persona especialista que tiene que hacerse responsable y poder articularse con estos expertos que están también afuera de la empresa, porque por supuesto que esta persona no puede hacerlo todo, pero sí también complementa la ley, la 21015. Entonces yo creo que también eso también es una buena noticia porque vamos avanzando y estas nuevas normas también dan cuenta de que hay una preocupación y hay como y en el fondo hay una claridad de que es un tema que tenemos que seguir desarrollando de manera conjunta. Así que yo creo que eso es muy positivo y como te digo, yo creo que en las conversaciones que yo he participado también antes y ahora con el estudio, es que hay mucha disposición a seguir trabajando. Yo creo que otro desafío, si tú me preguntas ahora, se me aparece mucho el protagonismo que tienen que tener las personas con discapacidad. O sea, yo creo que hay que involucrarlos mucho más en todo lo que está pasando en las decisiones y eso también para nosotros como proyecto es un desafío muy importante, porque yo creo que eso va a permitir también avanzar de la mano con los protagonistas, digamos, que son justamente las personas con discapacidad. Justamente entonces, conversación justamente en un día muy especial, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Conversamos con, lo decíamos, con Ingrid Rojas, gerenta de Pacto y Productividad Chile. Ingrid, muchas gracias por haber tenido estos minutos con Canal 24 Horas y también tomar lo importante de este informe, de esta evaluación, dar pasos en el tema salarial, ir mejorando también el funcionamiento interno de las empresas con intermediarios, conclusiones, tareas y también números que nos dejan ahí ilusionados en seguir avanzando en la inclusión. Muchas gracias, Ingrid, por esta conversación. Gracias a ti por la invitación.